Yo diría que Marvel Cinematic Universe es la serie de películas más exitosa jamás realizada. Puedes discutirlo si quieres, pero no es una declaración tan audaz. Endgame fue la película más taquillera de todos los tiempos. Black Panther fue nominada a Mejor Película por los críticos. Parecen gustarle al público en general. Me gustan a mí. Son algunas de las películas más impresionantes que existen cuando miramos este éxito sin precedentes que han estado experimentando durante más de una década. Se siente extraño decir que a lo largo de su historia Marvel ha luchado bastante. Sé que no esperarías que hayan sido uno de los nombres más importantes de los cómics y hayan creado algunos de los personajes más icónicos incluso antes de que el MCU sus personajes fueran el centro de atención. Algunas de las películas de superhéroes más importantes, sin embargo, han experimentado algunos altibajos importantes. En 1996, incluso se declararon en quiebra. Quiero hablar de eso junto con algunas fluctuaciones clave a lo largo de los años, que se remontan al principio del siglo XIX. Los cómics de finales de la década de 1930 estaban empezando a volverse populares incluso antes de que Marvel existiera. En 1938, los cómics de acción número 1 se publicaron por primera vez exponiendo al mundo a Superman y, por supuesto, fue un gran éxito financiero y provocó que mucha gente empezara a mirar cómics como negocio con un alto potencial. Aproximadamente un año después, tenemos a Martin Goodman, que está en el negocio editorial y se especializa en estas revistas pulp. Siempre pienso en las películas de ficción pulp cuando escucho eso, pero estas ficción barata. Historias impresas en este papel de baja calidad era una gran cosa. En el momento del regreso a los cómics había una compañía llamada Funnies en que representaba a algunos escritores y artistas de cómics. Se acercaron a Goodman con una propuesta en la que esencialmente el talento de Funnies crearía el cómic y luego se lo entregaría a Goodman, donde lo imprimiría y distribuiría, ya que parecía una industria prometedora, algo de lo que tal vez quisiera ser parte. Goodman estuvo de acuerdo en que el primer cómic que se publicó bajo este acuerdo fue nada menos que el número 1 de los cómics de Marvel hoy en día, considerado el primer cómic de Marvel que es simplemente increíble de ver. ¿Te imaginas comprarlo por 10 centavos? Presentaba en particular a la Antorcha Humana y al Submarinista, los cuales se convirtieron en personajes emblemáticos de maravilla. Ese primer cómic fue un éxito tal que motivó a Goodman a formar una nueva compañía dedicada a los cómics llamada Timely Productions. Quizás pensaste que iba a decir maravilla, pero Martin Goodman cuestionó algunas de sus decisiones de marketing de esa primera. Estaba claramente marcado bajo Marvel Comics, pero no usaron ese nombre de manera constante hasta más de 20 años después. La compañía inicialmente se llamó Timely Productions y luego se transformó en Atlas Publishing a principios de la década de 1950. Los cómics tenían marcas separadas, por lo general sin ninguna indicación clara de quién los hizo. Pasaré por alto los detalles, pero solo sé que a pesar de comenzar con ese enorme logotipo de Marvel Comics, el nombre no fue demasiado significativo para ellos durante las siguientes 2 décadas. Bien, en su primer ascenso, su éxito inicial se puede explicar por qué, obviamente, entraron en una industria en crecimiento y tenían personajes geniales, pero posiblemente más que nada estaban capitalizando la Segunda Guerra Mundial. La fecha de marzo de 1941 fue el primer número del Capitán América y esta es solo otra portada icónica, es literalmente el Capitán América golpeando a Adolf Hitler en la cara y lo sorprendente es que esto se publicó meses antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Este tipo de contenido de actualidad más serio comenzó a atraer a una audiencia mayor que los propios militares estaban leyendo. Para ellos, está bastante claro que la guerra contribuyó enormemente al crecimiento de esta empresa y de los cómics en general. En el lado negativo, no es ideal tener tus ventas vinculadas a algo como esto porque en 1945 la guerra había terminado y eso era malo. Las noticias para las industrias del cómic, específicamente los superhéroes, no eran tan relevantes y la gente no respondía a ellos de la misma manera y, como resultado, las ventas cayeron en producciones oportunas.
Voy a seguir adelante y llamar a eso su primera caída. La forma en que surgieron fue alejándose de los superhéroes y abriéndose camino hacia otros géneros de cómics. En 1950, durante un tiempo retiraron a sus 3 héroes emblemáticos en favor de otro tipo de publicaciones. Estoy hablando de vaqueros de ciencia ficción romántica. Terror diferentes destinadas a hombres, mujeres, niños estaban haciendo de todo en los años 50. Había decenas de series diferentes que habían recuperado porque cuando sus viejos métodos dejaron de funcionar pudieron encontrar nuevas formas de atraer audiencia y mantener su atención. No duró mucho porque 1954 ya marca el comienzo de su próxima gran caída. Esta vez fue la autoridad del código de cómics en los cómics cortos que estaban recibiendo mucha presión por parte de los padres. Afirmaron que estaban creando criminales al deformar las mentes de la juventud estadounidense o lo que sea que sepas cómo va. El problema era que esos grupos de padres también tenían cierto poder en el momento en que los cómics no se vendían en tiendas especializadas, eran todas las tiendas de comestibles y kioscos, lugares donde los padres compraban y los cómics. Los libros representaban un pequeño porcentaje de sus ventas. Los padres simplemente decían que no voy a comprar en estos lugares hasta que se deshagan de los cómics, así que estuvieron de acuerdo. Lo siento si parezco que le estoy faltando el respeto al tema, puedo hacerlo. Entiendo su preocupación en ese momento. Algunos de estos cómics eran excesivos, pero simplemente se estaban excediendo. Hubo estas quemas públicas de cómics, incluso llegó al Congreso. En realidad parecía que el gobierno podría aprobar algún tipo de ley de censura para conseguirlo. Frente a esto, las compañías de cómics crearon la autoridad del código de cómics. Cada cómic que cumpliera con sus criterios recibiría su sello de aprobación y, siempre que tuviera ese sello, los padres estaban de acuerdo con él, las tiendas podrían venderlo y todo estaba bien, parece. Como una solución, pero solo afectó aún más sus ventas, principalmente porque ese criterio era estricto, alteró el lenguaje, cómo se retrataban los crímenes, cómo se dibujaba a las personas y, en general, hizo que los cómics fueran mucho más insulsos y aburridos. Mucha gente los leía por su contenido vanguardista y, como dije antes, muchos de ellos ni siquiera eran niños. Es como si de repente cada película tuviera que ser clasificada para adultos, lo cual no sería bueno para la industria. Estos sellos también continuaron, el criterio se relajó, pero maravilla. Todavía los tenía en algunos de sus cómics hasta 2001. El regreso de esto se debió a que Stanley había otras personas y otros factores involucrados, pero me gusta pensar que Stanley estaba en el centro. Había trabajado para Marvel casi desde el principio. Fue contratado cuando era un adolescente en su primer año del negocio y pronto ascendió a editor y luego, en 1961, después de 22 años en la compañía, junto con el artista Jack Kirby, creó Los Cuatro Fantásticos. Ese primer número marcó el comienzo de una nueva era para la compañía y comenzó a darle forma a Marvel en lo que conocemos como hoy, a diferencia del estándar en ese momento. Los nuevos personajes de Stanley eran imperfectos, dirían que tenían luchas internas y de alguna manera eran mucho más identificables, y durante los siguientes años presentaría muchos otros que se ajustaban a ese criterio. Spider-Man, el Increíble Hulk, X-Men, un poco más tarde. Aquí es cuando Marvel, el universo, comenzó a formarse y finalmente los cómics fueron marcados con ese nombre de maravilla. Sorprendentemente, Stanley encontró una manera de volver a atraer a los lectores mientras se ajustaba al estricto conjunto de códigos. Bueno, hubo algunas otras fluctuaciones menores en su negocio a lo largo de los años 70 y 80, pero quiero pasar al mayor, el que ocurrió en los años 90. A principios de los 90, todo parecía mejor que nunca, las ventas estaban alcanzando máximos históricos, pero algunas de esas cifras pueden haber sido un poco engañosas en los últimos años. Durante la década de 1980 y principios de la década de 1990, para muchas personas, los cómics se volvieron menos sobre leerlos y más sobre coleccionarlos. Las tiendas de cómics aparecían por todas partes y ciertos cómics se vendían por cientos o miles de dólares. Ahora los artículos coleccionables pueden ser peligrosos porque muy a menudo su
El valor se infla y una vez que todos se dan cuenta de eso, la burbuja estalla y eso no es bueno para nadie. Déjenme decirles lo que sucede. Marvel lanza un nuevo cómic que todos piensan que algún día será realmente valioso, así que en lugar de una copia, compro 5 copias. Al igual que todos los demás y como todos compraron tantos de ellos, simplemente no valen nada, mientras tanto Marvel acaba de hacer un montón de ventas, pero una vez que esta burbuja estalla y todos nos damos cuenta de que simplemente desperdiciamos nuestro dinero comprando 5 copias de un cómic que ni siquiera nos importaba. Sobre la lectura, una vez que terminamos de comprar cómics, toda la situación resultó en un dramático aumento y caída en las ventas, lo cual es una mala noticia, pero no lo suficientemente mala como para obligarlos a la bancarrota. Ahí es donde la deuda se convierte en un factor que conduce a 1993, cuando Marvel estaba en marcha. En la cima del mundo, se estaban expandiendo al endeudarse para comprar todas estas otras empresas. Habrían podido manejar esa deuda siempre y cuando sus ventas se hubieran mantenido fuertes, pero como sus ventas cayeron, no pudieron hacer sus pagos. Y ahora se declararon en quiebra. Eso es suficiente para justificarlo, pero hay incluso otra capa en esto. A principios de los 90 estaban trabajando para expandirse a las tarjetas coleccionables. En 1992 compraron Fleer por $265 millones. Las tarjetas comerciales son otra industria que creó una famosa burbuja que estalló casi al mismo tiempo. Tal vez si hubieran comprado algo más, podrían haber usado esas ventas para salir adelante, pero se podía ver cómo estas decisiones empeoraron las cosas después de la quiebra. Hubo nuevos propietarios, pero primero para tomar un desvío rápido y hablar sobre todas las transferencias de propiedad que han ocurrido con Marvel, lo haré rápido. Recuerde que en 1939 fue fundada por Martin Goodman. Fue propietario hasta 1968, cuando fue comprada por Perfect Film and Chemical Corporation, quien rápidamente cambiaron su nombre en 1986 y lo vendieron a una compañía cinematográfica llamada New World Pictures que no hizo mucho con él porque lo vendieron al grupo de Andrew 2 años después. Ese fue el propietario, lo que llevó a la quiebra. Estaba dirigido por este tipo, Ron Perlman, quien tiende a tener gran parte de la culpa por su fracaso. Luego de la quiebra en 1998, esta empresa de juguetes se convirtió en los nuevos propietarios y cambió su nombre para maravillarse. Aunque parezca extraño, Toews fue una de las empresas que Marvel adquirió antes de la quiebra 5 años. Anteriormente, Marvel compró 46 de ellos en este gran acuerdo que incluía un acuerdo de licencia extendido para sus juguetes. Bueno, eso fue mucho y también podría terminarlo porque todos sabemos hacia dónde se dirige esto en 2009. Marvel fue adquirida por Disney por aproximadamente $4.000 millones en un acuerdo que incluía tanto efectivo como acciones. Tengo que pensar que su motivación detrás de esta adquisición fueron los derechos de los miles de personajes que recibirían y los derechos para hacer películas sobre ellos incluso antes de que Disney estuviera involucrado. Las películas iban a ser el futuro de Marvel. La forma en que lo estaban haciendo era hacer tratos con los estudios para venderles los derechos de sus personajes. Ya sabes, los derechos de Spider-Man fueron a Sony y luego los derechos de X-Men. Algunos otros fueron a solucionar el problema con el hecho de que las películas de superhéroes no eran tan grandes como lo son hoy y no había mucho valor en vender los derechos de la película, por lo que las películas estaban generando dinero. Pero debido a los acuerdos que existían, Marvel no estaba viendo mucho de esto. En 2005 pensaron que sería más inteligente intentar crear su propio estudio y de esa manera poder conservar todas sus ganancias. Fue entonces cuando pidieron un préstamo de $525 millones para crear Marvel Studios poco después de poner fuera Iron Man, el primera película que financiaron completamente ellos mismos, y todos sabemos el gran éxito que fue al año siguiente. Disney compró Marvel y juntos hicieron algo especial al crear algunas de las películas más geniales y exitosas financieramente de todos los tiempos, así que para la final y el ascenso y la caída más dramáticos,
La caída se debió al estallido de la burbuja en las industrias del cómic y las tarjetas coleccionables, junto con una deuda excesiva y el ascenso, creo que podemos decir. Se debe a su transición al cine y la participación de Disney. Sé en los comentarios qué piensas de todas estas fluctuaciones. Personalmente, creo que es bueno ver que una empresa que ha pasado por tanto finalmente alcanzó este nivel de éxito en 1996. Parecía que tal vez se trataba de eso, pero trabajaron a su manera. Es una gran historia de regreso. También tengo curiosidad por saber cuál es tu película favorita del MCU y cualquier otra idea que tengas sobre Marvel, déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir, gracias por mirar.